Bien, que seamos todos pues bienvenidos en este tema de hoy. Se titula El remanente de la última generación en la iglesia de Filadelfia y Laodicea. Esperamos que sea de edificación para todos. Bien, como hemos estado estudiando, ya sabemos, esta semana hemos dedicado para estudiar y reflexionar sobre ese gran y maravilloso tema que es estudiar la profecía para buscar en ella enfocados el remanente de la última generación, para que nuestras almas sean confirmadas en la fe, para que seamos consolados por las Escrituras y podamos ver si el camino en que hemos y estamos caminando es el camino que Dios ha puesto delante de nosotros y es el camino que estaba ya advertido en la profecía hace 2000 años atrás. Y como estudiamos ayer, hicimos un estudio ayer y hoy vamos a hacer, a resumir, ¿no?, lo que se estudió ayer. Y lo he resumido en 11 puntos, el estudio de ayer, que nos ha definido bíblicamente lo que es el remanente. El remanente, según Romanos 9, 6 al 9, es la descendencia de Israel. Y no los hijos carnales, sino los hijos de la promesa. Ese es el punto número 1. Punto número 2, el remanente es por la elección, no por las obras. Versículos 10 al 13. El remanente, punto número 3, el remanente es por el llamado. Versículos 24 al 27. Punto número 4, el remanente es por la fe sola. Versículo 32. Punto número 5, el remanente es por la justicia de Dios. Alcanza la justicia de Dios, no la desecha. Romanos 10, 3 y 4. Punto número 6. El remanente es la continuación del pueblo. Romanos 11, 1 al 4. Punto número 7. El remanente es elegido por pura gracia. Romanos 11, versículo 5 y versículo 6. Punto número 8. El remanente ocupa el lugar de las ramas naturales. Romanos 11, 17. Punto número 9. Las ramas remanentes permanecen por la fe. Romanos 11, 20. Punto número 10. Las ramas sacadas del remanente fueron sacadas por su incredulidad. Romanos 11, 19 al 20. Y punto número 11, que resume todo el tema de ayer: ninguno que no tenga fe permanecerá siendo parte del remanente. Romanos 11, 21 al 24. Entonces diríamos que estos 11 puntos resumen lo que sería la definición bíblica de lo que es el remanente. Y queremos buscar eso, como ya hemos dicho, como es el título de toda la semana, en la última generación. Ya estudiamos el miércoles pasado que aparece profetizado en Apocalipsis 12, 17. Y una de las cosas que se me había olvidado mencionar es que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, que necesitamos la confirmación de la profecía para no estar desenfrenados, para no estar sin guía, para no estar desordenados, para no estar perdidos, distraídos, dudando. La profecía nos testifica estas cosas claramente. Y ya vimos entonces, el miércoles pasado, Apocalipsis 12, 17, que se nos menciona en todo el capítulo 12 la historia de la iglesia, proféticamente. Y decíamos en aquella ocasión, recuerdo, que no es que el fundamento o que el testimonio que debemos buscar para confirmar cuál es la iglesia remanente de la última generación, no es el testimonio de la historia, porque es una disciplina meramente humana y como humana yerra, sino debemos buscar el testimonio de la historia con la profecía, que la profecía es la que nos iba a ayudar a discernir de la historia lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Es el testimonio histórico profético. Ese es lo que debemos buscar. Y ahora vamos a estudiar hoy, que vemos en Apocalipsis 2 y 3 también, así como en Apocalipsis 12, se nos habla de la historia de la iglesia, pero desde el punto de vista de la persecución. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 también se nos presenta la historia de la iglesia cristiana, pero desde el aspecto de las vicisitudes. ¿Y qué debemos también tener claro en este punto? Bueno, primero, para que no haya confusión, para que no nos dejemos llevar por cualquier interpretación,
Primero es que los nombres de las 7 iglesias del Apocalipsis no son denominaciones, no son iglesias ni denominaciones, son períodos históricos. Repito, los nombres de las iglesias son períodos históricos, no son ni iglesias ni denominaciones. Una iglesia, recordemos, son 2 o 3 que se congregan en el nombre de Cristo, creyendo en Jesús como el Hijo del Dios viviente. Una iglesia organizada es una iglesia que tiene ancianos, líderes y ciertas reglas. Y una denominación es una iglesia organizada que sostiene y apoya, o mejor dicho, una denominación son varias iglesias organizadas que sostienen y apoyan un grupo de líderes que los representan, que han tomado un nombre y unas reglas y lo han registrado ante las autoridades civiles. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque una de las confusiones que ha traído la interpretación de la profecía de las 7 iglesias es que se ha llegado a pensar que la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia, representa la denominación adventista del 7º día, registrada obviamente por los pioneros, pero que hoy día ha sido heredada, ese registro civil ha sido heredado por los que hoy día gobiernan la iglesia adventista oficial, que sabemos que está pues en apostasía. Entonces ellos han logrado posicionar la interpretación de que la iglesia, de que la 7ª iglesia de la Odisea representa íntegramente a la denominación adventista del 7º día. Y luego que han logrado posicionar esa interpretación, entonces las conclusiones les favorecen. Conclusiones como esta: no hay que salirse de la denominación adventista, de la iglesia registrada oficialmente, porque no hay una 8ª iglesia, y la 7ª y última iglesia es la iglesia adventista. Pero cuando dicen iglesia adventista, están pensando y enseñando y diciendo la denominación adventista. Y así han repetido tantas veces esa mentira que en la mente de todo el mundo es una verdad. Y eso, evidentemente, ya lo he dicho, es una mentira. Es una mentira porque, primero, las 7 iglesias del Apocalipsis no son denominaciones. Ni siquiera son iglesias. Los nombres, ojo, los nombres representan los periodos históricos. Obviamente, cada nombre habla del periodo histórico en el cual se desarrolla la iglesia representada allí. La iglesia, pero no la denominación. Ejemplo, la iglesia de Éfeso, sabemos que representa a la iglesia remanente del periodo de los apóstoles. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia remanente del periodo de la persecución romano-pagana. Pero no, fíjense que en estos 2 casos no es ninguna denominación, porque la iglesia cristiana no estaba registrada, no estaba aceptada. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del periodo de Pérgamo, que representa a la iglesia en el periodo del compromiso con el Estado. Cuando llega Constantino, la iglesia cristiana en general, los cristianos en general, fueron tolerados por las autoridades civiles a partir del edicto de tolerancia de Milán, de Constantino, año 321 después de Cristo. Durante las iglesias de Éfeso y Esmirna, esos 2 periodos que están en la profecía, no había iglesia registrada ante el Estado, no había denominación. Por tanto, la iglesia de Éfeso y Esmirna no representan a ninguna denominación, lo mismo que Pérgamo. Luego, aunque hubo un periodo de tolerancia que dio Constantino, vuelve la ilegalidad hacia la iglesia, la persecución, cuando viene el periodo de Tiatira y comienza a gobernar Jezabel, que está registrada en esta iglesia. Jezabel representa a la iglesia católica y sabemos que los cristianos durante el periodo de la iglesia católica no eran aceptados como cristianos si no pertenecían y estaban bajo la autoridad de la iglesia católica. Entonces tampoco había iglesia, o sea, denominación durante el periodo de la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira es la iglesia remanente del periodo en el que la iglesia católica los persiguió. Y a quienes están aquí tenemos a los valdenses, tenemos a los hugonotes, tenemos a los albigenses. Fíjense que tenemos varios nombres de iglesias que todas forman parte de la misma iglesia de Tiatira. O sea, ese es otro ejemplo en el cual
se nos muestra que esta iglesia de Tiatira no representa una única iglesia o una única denominación. Representa a los fieles a la iglesia en general como fieles que vivieron bajo este periodo histórico. Lo mismo va con el tema de Sardis, que representa a la iglesia durante el periodo de cuando la iglesia protestante se muda a los Estados Unidos. Y luego llegamos a Filadelfia y la Odisea, que representa a Filadelfia, a la iglesia remanente, durante el periodo en el que comienza el juicio. Bueno, poco antes, en el que comienza la proclamación del juicio. ¿Por qué? Porque el mensaje dice que he puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Entonces representa a esa puerta abierta, la puerta del lugar santísimo, que fue abierta en 1844. Y representa a la iglesia en ese periodo. En ese periodo la iglesia era la iglesia adventista del séptimo día, pero pionera. Esa es la iglesia remanente. En ese periodo, como ya estaba en Estados Unidos y estaba en libertad religiosa, la iglesia se registra. Y por eso es que se identifica pues a la iglesia de Filadelfia con la iglesia adventista de los pioneros. Y la iglesia de la Odisea también es la iglesia adventista, también es la iglesia adventista de los pioneros, pero hay una diferencia entre Filadelfia y la Odisea. ¿Y cuál es la diferencia? En que la iglesia de la Odisea es una iglesia que está desnuda, representando que está sin el vestido de justicia, con lo cual representa a la iglesia adventista pionera, el mundo, los adventistas pioneros, pero que han rechazado o que no han aceptado plenamente el mensaje de la justicia de Cristo. Por eso es que encontramos que la hermana White misma dice que el mensaje de la Odisea aplica como pueblo más prontamente, dice ella, eso fue lo escribió ya después del Congreso de Minneapolis. Nunca había visto, dice algo así parecido, nunca había visto que se nos aplicase tanto el mensaje de la Odisea como ahora. Y representa, o sea, está hablando justamente después del Congreso de Minneapolis. Con lo cual la iglesia adventista tenemos entonces representada en dos periodos de la iglesia profética, Filadelfia y la Odisea. Y ahora bien, habiendo llegado a este punto, la pregunta está, ¿dónde está el remanente de la última generación en estas iglesias? Si es que no hay una octava iglesia. Bueno, el hecho de que no hay una octava iglesia quiere decir que este periodo, del periodo de la Odisea, es el último periodo. No hay otro periodo en la historia porque finaliza ya la historia de la iglesia cristiana. Pero claro, uno se puede preguntar, bueno, pero si no hay una octava iglesia, si la iglesia última, si el último periodo es la iglesia de la Odisea, habiendo nosotros ya estudiado en el pasado los simbolismos que se presentan de la Odisea, la pregunta que surge, entonces, ¿quiere decir que la iglesia nunca se va a reavivar? ¿O que nunca va a haber un remanente que se reavive? Porque siempre la iglesia va a estar tibia, fría, desnuda, miserable, pobre, ciega. Nunca va a haber un momento en que la iglesia se arrepienta, porque si decimos que esta es la última iglesia, y si decimos que no habrá otra octava iglesia, entonces ¿dónde están los 144.000? Porque también sabemos que la iglesia, o sea, que la iglesia, sí, vamos a decirlo así, la iglesia, la comunidad de creyentes, el remanente de la última generación que va a recibir a Jesús es los 144.000. La iglesia que va a recibir a Jesús, y entonces, ¿de dónde vienen? Porque la última iglesia que aparece aquí es la Odisea, y de la Odisea ya hemos estudiado bastantes cosas. Entonces resulta que, bueno, hay algunas cosas que quizás no se nos han dicho o no hemos estudiado, y básicamente es que sí, que no hay una octava iglesia en las profecías, pero también hay otra cosa que no se nos ha dicho, y es que la iglesia de Filadelfia es la sexta iglesia, la iglesia de la Odisea es la séptima, pero realmente la iglesia de Filadelfia, ese periodo no concluye cuando comienza el periodo de la Odisea. O sea, básicamente la iglesia de Filadelfia corre paralela hasta el fin conjuntamente con la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, en los mismos símbolos característicos aquí vamos a darnos cuenta
de un principio que vamos a decirlo primero y luego vamos a mostrarlo. ¿El principio cuál es? El principio es que el llamado que se hace a la iglesia de la Odisea de arrepentimiento se cumple en un grupo, no en todos, en un grupo, y ese grupo que se arrepiente regresa a la condición de la iglesia anterior, que es la iglesia de Filadelfia. Y esa iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser la iglesia triunfante y victoriosa. Fíjense, en la iglesia de Filadelfia se dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3. Dice la iglesia de Filadelfia, versículo 7, estas cosas dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Ya vimos que esa es la puerta. El santo, el verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios. La llave de David es la llave del santuario. La puerta que se abre es la puerta del lugar santísimo. La puerta que se cierra es la puerta del lugar santo. Habla, versículo 8, yo conozco tus obras, tienes una puerta abierta delante de ti, ninguno puede cerrar, tienes poco de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la iglesia, una vez más, adventista de los pioneros, naciente. Los pioneros eran pocos, los pioneros estaban viniendo de un chasco, no tenían cantidades de miembros, no tenían cantidades de recursos, pero sin embargo se mantuvo fiel. Versículo 9, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este versículo 9 habla de una promesa que nos dice, dada la iglesia de Filadelfia, y habla de unos falsos judíos que son sinagoga de Satanás. Simbólicamente, si los judíos representan a la iglesia, los falsos judíos son la falsa iglesia. Y cuando dice que los constreñiré que vengan y que adoren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, bueno, está hablando justamente de que van a recibir una promesa, y esa promesa consiste en que van a ver el cumplimiento de sus profecías, tanto ellos como sus enemigos, como la sinagoga de Satanás. Y ellos van a tener que postrarse a reconocer, no adorarlos a los santos, no adoran a los santos, van a adorar a los pies de los santos, van a adorar a Dios, pero a los pies de los santos, y van a reconocer que tenían razón. ¿Quiénes? Los pioneros, los que predicaron ese mensaje característico de los pioneros de la venida de Jesús, el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿cómo se van a reconocer si ellos están muertos? Bueno, esta profecía se cumple en la resurrección especial, que es cuando se manifiesta Jesucristo y la venida de Jesús. Resucitan los adventistas que murieron en la fe del tercer ángel, y también los más enemigos encarnizados de esa verdad, y para ver el cumplimiento de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Ver a Jesús viniendo, inclusive, según palabras del mismo Jesucristo, Caifás y los que estaban allí con ellos van a ser parte de esa resurrección especial, y también los que lo traspasaron, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todo ojo le verá los que le traspasaron. O sea, los que le traspasaron verán a Jesús viniendo. Estarán entonces también en esa resurrección especial. O sea, ¿qué significa? Que la promesa de la iglesia de Filadelfia se cumple antes de la venida de Jesús. O sea, Jesús está viniendo, pero aún no ha venido. Acuérdense que habrá un periodo. Con lo cual, la iglesia de Filadelfia continúa hasta la venida de Jesús. Otra promesa que está aquí, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación o de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, cuando usted busca las explicaciones que da el espíritu de profecía al respecto de este versículo, se aplica, la hora de la prueba es la hora de la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser la prueba que viene sobre el mundo entero. Es la única prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque el mundo entero será probado si va a adorar a Dios en su sábado y recibiendo su sello, o va a adorar a la bestia, a su imagen, y recibirá su marca. Esa es la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, si esta interpretación que da Elena de White de este versículo es correcta, la pregunta es, ¿por qué le prometen esto a Filadelfia si los pioneros están todos muertos? Si esto solamente representa a la iglesia adventista pionera, es decir, a los pioneros, a los adventistas pioneros, y a más nadie, ¿por qué le hacen esta promesa si ellos están muertos? Y están muertos y todavía
y no va a haber, la resurrección especial será después, mucho después de la marca. Ya habrá acabado la gracia. Aquí tenemos otra evidencia que nos muestra que la iglesia de Filadelfia y el periodo de Filadelfia corre paralelo al de la Odisea hasta el fin. Y quiere decir entonces que aquí estamos, el remanente de la última generación. Y esto ya nos va dando otro indicio en el sentido de que el remanente, el llamado, cuando más adelante recordemos lo que ya hemos estudiado, que el llamado que se le hace a la Odisea, cuando la Odisea, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, se le dice, yo te aconsejo, versículo 18, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando se le dice yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, en esos dos versículos cuando se les exhorta a la Odisea, a los que son parte de la condición laodicense, a los adventistas que no tienen la justicia de Cristo, se les exhorta, porque está diciendo, está desnuda, no tiene la vestimenta, se les exhorta que acepte el mensaje. ¿Qué pasa si la iglesia, no la iglesia, qué pasa con los que siendo parte de la Odisea, aceptan la amonestación y se arrepienten y se visten y compran el oro y ungen sus ojos con colirio? ¿Se puede decir de esos que siguen siendo laodicenses? Porque la iglesia, la característica de la Odisea es no eres frío ni caliente, eres tibio, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, el laodicense es ciego, desnudo, pobre, desventurado, y el laodicense es tibio. Pero si el laodicense acepta la amonestación que se le hace a la Odisea y se arrepiente, ya no puede seguir siendo la Odisea, no puede seguir siendo desnudo. El que se le amonesta que se vista, el desnudo, el laodicense desnudo, se le amonesta que se vista. Y él se viste y ya está vestido. Cuando está vestido ya no puede seguir siendo laodicense, porque el laodicense es desnudo. ¿Qué significa? Que la laodicense ahora está en otra condición espiritual. ¿Y quién es en la condición? Bueno, la palabra arrepentimiento significa volverse atrás, volverse a las sendas antiguas. Y ahí es cuando entendemos, cuando conectamos lo que es el llamado a la Odisea y las promesas a Filadelfia, entendemos que cuando los laodicenses se arrepienten y escuchan la amonestación y vuelven a su fe primera y vuelven a las sendas antiguas, lo que hacen es cambiarse a la sexta iglesia. Salen de la Odisea no para una octava iglesia, porque en la Biblia no está la octava, pero vuelven a la sexta iglesia. A la sexta iglesia y continúan el legado de los primeros que fueron parte de la sexta iglesia. O sea, aquí, hermanos, cuando entendemos y estudiamos esta profecía, lo que estamos viendo es lo que siempre ya hemos dicho, es más, de ese eslogan, por así decirlo, que siempre exhortamos, que tenemos que restaurar la iglesia adventista original, viene de esta profecía, que nos muestra que el arrepentimiento de los laodicenses es volverse a la iglesia anterior. Como se le dijo inclusive a Éfeso, ¿no? Recuerda de dónde has caído y regrésate y vuélvete y haz las primeras obras. Bueno, ese llamado se lo trasladamos a la Odisea. Recuerda de dónde has caído, de la iglesia de Filadelfia. Vuélvete a la iglesia de Filadelfia. Haz las primeras obras, las obras que se hicieron en la iglesia de Filadelfia. O sea, restaura el mensaje adventista original de los pioneros y continúa esa labor hasta el final, porque al final la promesa es: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Volviendo a Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículos 11 y 12, encontramos la otra prueba de que la iglesia de Filadelfia es la iglesia, que el remanente de la última generación es el que vuelve a la iglesia de Filadelfia y restaura la condición de Filadelfia. Dice: he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, atención con estas palabras, aquí están
los 144,000. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay una promesa a los vencedores de Filadelfia. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que Dios va a escribir sobre sus frentes su nombre, el nombre de mi Dios. Bueno, ni siquiera es Dios quien lo va a escribir. Es Jesús, dice aquí, escribiré, dice Jesús, el nombre de mi Dios, el Padre. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios. O sea, va a estar escrito en la frente Dios, nueva Jerusalén. Pero también dice, y mi nombre nuevo. Y esto, hermanos, sabemos todos, esto es lo que aparece en Apocalipsis 14:1, cuando dice que vio los 144,000 de pie sobre el monte de Sión, con el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes. Entonces, esta promesa se cumple ¿en quiénes? Los 144,000. Los 144,000 no salen de la Odisea. Más bien, los que están en la Odisea y aceptan el mensaje, van a Filadelfia, y en Filadelfia reciben la promesa, porque dice los vencedores, al que venceré. O sea, los 144,000 son los vencedores de la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que nos está diciendo aquí la profecía. Y eso lo vemos en la palabra. Además, también están citas de primeros escritos y otros textos donde Elena de White habla de los 144,000 y dice que vio en sus frentes que decían Dios, nueva Jerusalén. Es decir, las palabras, o sea, reafirma, confirma que la promesa que se le hace a la iglesia de Filadelfia, Elena de White dice, ese es el nombre que les vi puesto a los 144,000 en sus frentes. De modo que tanto la Biblia, interpretada por sí misma, como el Espíritu de Profecía, nos confirman que la iglesia, o sea, los 144,000 son los vencedores de la iglesia de Filadelfia. Y si tenemos todavía el llamado y la exhortación a ser 144,000, es porque tenemos que ir a la iglesia de Filadelfia y vencer en Filadelfia para ser parte de ese grupo remanente final. Entonces es allí donde encontramos, uniendo todas estas profecías, todas estas citas, encontramos que el remanente de la última generación tiene el llamado a salir de la Odisea, no a una octava iglesia, no, a regresarse a la sexta iglesia de Filadelfia, restaurar el adventismo original de los pioneros que está representado por la iglesia de Filadelfia, y vencer donde los primeros filadelfos fracasaron. Los primeros filadelfos, o sea, la iglesia de la Odisea surge como el fracaso de algunos de Filadelfia. ¿Por qué? Porque fíjense que lo dijimos, ¿no? El mensaje que se le advierte a Filadelfia, Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los que hoy día conforman la iglesia adventista, la denominación, inclusive la iglesia, porque también nosotros salimos de allí, porque hoy día la mayoría de los adventistas está bajo el gobierno de la denominación adventista. Nosotros estuvimos un tiempo y nosotros estuvimos allí, y ¿qué nos hemos dado cuenta? Bueno, que esa iglesia adventista y la denominación adventista no retuvo lo que le fue dado a Filadelfia. El llamado es a Filadelfia, retén lo que tienes. Pero ¿qué han hecho los líderes del adventismo? Han rechazado lo que se les dio a Filadelfia. Han rechazado el mensaje de los pioneros, que sabemos que eso es lo que es la apostasía omega. Pero entonces, ¿de dónde sale la iglesia adventista actual? Bueno, de aquellos que no escucharon esta amonestación que se le dio a Filadelfia. Aquellos que fracasaron en recibir el mensaje de Filadelfia, los adventistas que fracasaron en recibir ese mensaje. Nosotros ya nacimos nacimos como adventistas en una iglesia ya apostatada, en una iglesia que ya había llegado a su peor condición laodicense, en una iglesia que ya estaba en coqueteo y había estado en coqueteo y en apostasía, recibiendo doctrinas del vino de Babilonia. Pero aún así, entendiendo por esta profecía que había un llamado a la Odisea, un llamado a vestirse de la justicia de Cristo, el Señor nos llevó a conocer el mensaje que nos viste. Hemos recibido ese mensaje
Hemos recibido esa riqueza que es la fe de Jesús. Estamos recibiendo ese colirio del Espíritu Santo, la verdadera unción. Hemos entendido cuál es el verdadero colirio, porque hay un falso colirio, el falso Espíritu Santo. Y hemos recibido el llamado a volvernos a Filadelfia. Allí entonces estamos dándonos cuenta que hemos sido, sin saberlo originalmente o primeramente, sin darnos cuenta, hemos sido cumplimiento de estas profecías. Por eso sabemos que el Señor nos ha estado guiando. Y ahora que somos conscientes de que estos pasos que hemos dado, que Dios nos ha guiado y que hemos dado por la guía de Dios, ahora que sabemos que esos pasos eran los que estaban profetizados, eso reafirma el camino en el que estamos andando. Y eso debe ayudarnos a entender que este es el camino, que debemos andar por él y que no debemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Acuérdense que también hay muchos que han salido de la iglesia adventista, muchos miembros que han salido de la iglesia adventista, muchos predicadores que han salido de la iglesia adventista, pero que no exhortan a volver a las sendas antiguas del adventismo original, que en algún punto han sido copartícipes de la apostasía omega, porque también en algún punto rechazan a los pioneros, al mensaje que Dios les dio a los pioneros. Han hecho como la iglesia adventista. La iglesia adventista ha hecho un buffet de la verdad presente. De toda la verdad presente han hecho un buffet. Bueno, esto lo escogemos, esto no. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Los corporativos, me gusta el sábado, me gusta la no inmortalidad del alma, me gusta la organización, pero no me gusta que no quieran a la Trinidad. No me gusta estas otras cosas las dejo. Pero ahora ha salido un grupo de adventistas no trinitarios que les ha gustado el mensaje no trinitario, pero no me gusta eso de que no hay fiestas judías. No. Esa parte la desecho. Allí me gusta más los que dicen los mesiánicos, los judaizantes. Y así vamos, porque el diablo está buscando la forma de que nosotros aceptemos algunas cosas, pero otras no. Y caigamos en otra forma de apostasía omega. El llamado que Dios nos hace es a que restauremos toda la iglesia adventista original pionera, con todas las verdades que Dios le dio, y que venzamos donde nuestros padres fracasaron. ¿Cuál ha sido el único tropiezo de la iglesia adventista original y pionera? Bueno, 1888. Este fue el único tropiezo, fue el único traspié, y a partir de allí es que viene la iglesia apostatada. Lo demás no hay. De lo demás no hay una queja. De las 28 doctrinas originales no hay queja. No hay ningún señalamiento. Entonces nuestra misión es restaurar el adventismo original y vencer aceptando el mensaje que ellos no aceptaron. El mensaje de Cristo y su justicia, tal como fue dado por Waggoner y Young, como Dios dio a estos predicadores. Que Dios nos bendiga. Esperamos que esta breve exhortación y estudio sea de edificación para todos. Y como siempre les digo, bueno, esto hay que volverlo a estudiar, volverlo a escuchar, tomar las notas y luego estudiarlo por nosotros mismos en oración para que seamos reafirmados en esta verdad presente. Que Dios nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.